Saura, tienes que abrir el micrófono de nuevo, por favor, que yo lo había cerrado. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Perfectamente, gracias. Buenas tardes a todos, que Dios nos bendiga. Primeramente, quiero decir que para mí es un honor muy grande estar aquí con los hermanos españoles de la ciudad de Barcelona, esa ciudad tan bella que yo he tenido ya la oportunidad de conocer, y con su pueblo tan simpático, tan hospitalario. Y yo entonces me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y con estas preguntas que nosotros hoy hacemos, ¿no? Con tantos dolores, con tantas dificultades que nosotros estamos presentando en la vida, nosotros buscamos la respuesta en la doctrina de los espíritus. Entonces, vamos a ver cómo la doctrina de los espíritus puede ayudarnos a vivir este momento tan difícil. Cómo clarear los caminos, nuestros caminos. Entonces, nosotros vamos a ver, ustedes me perdonen, pero yo estoy teniendo un problemita aquí con el PowerPoint. A lo mejor lo quito. Hablo Saura, sin él. ¿puedes quitar el modo presentación? Ahora salió. Ahora salió. Entonces, vamos a ver que en la Génesis de Allan Kardec, nosotros encontramos en el capítulo 1 muchas preguntas interesantes y que nos hacen pensar a respeto de la vida, de la humanidad, y eso nosotros vamos ver que esto en el siglo XIX todavía. Entonces, una pregunta, ¿dónde estaría la humanidad sin los hombres de genio? Porque nosotros sabemos que en todos los tiempos de la humanidad han encarnado espíritus especiales, con una inteligencia superior, con una forma de vivir diferenciada. Por ejemplo, en España, nosotros conocemos tanto y admiramos tanto a Amalia Domingo Soler, una persona, la poetisa del espiritismo, una persona que con tantas dificultades salió adelante de su tiempo, era una mujer diferenciada, era una mujer inteligente, a pesar de su vida, de sus dificultades como deficiente visual, como una persona de pocas, no tenía cómo vivir, no tenía dificultades económicas y aún así ha encontrado su forma de salir adelante. ¿Por qué? Porque era un espíritu, era un genio, era un espíritu especial, ela era una mujer de genio, como nosotros conocemos a tantos hombres ahí mismo, también en España, alguien que yo desde muchachita he admirado profundamente,
Miguel Vives, homem de gênio que ha vivido em Espanha, era espanhol, e uma pessoa que foi hasta chamado el Kardec espanhol. E hasta eu tenho aqui livro, esse livro aqui, que eu he recebido em 1963, chamado Guia Prático del Espírita, por el médium Miguel Vives. É a quinta edição da Federação Espírita Brasileira. Eu era uma niña todavia e já me interessava, e he conhecido palavras e enseñanças belíssimas neste livro que eu guardo com muito carinho, porque são enseñanças maravilhosas. Homem de gênio, homem que vino para sumar, homem que vino para melhorar a humanidade. Então, vamos a ver que a maior parte de los hombres de gênio trae al nacer facultades trascendentes e conhecimentos innatos que pouco de trabalho basta para desarrollarlos. Es decir, la persona ya viene casi lista. Ella viene já com sua experiência de outras vidas, com todo bagaje que trae, e então, quando chega, às vezes, como Amália, em uma família sem grandes possibilidades econômicas, ou como outras pessoas muito pobres e que não han estudado tanto, pero que têm todo valor, uma predisposição para seguir adelante, para ajudar a las outras pessoas, para fazer o mundo pouco melhor com sua presença. E então, vamos a ver estes homens de gênio em todos os países. Aqui em Brasil, temos tantos também, principalmente na prática espírita. Se vamos a falar, seriam muitos que nos ajudaram e que ajudaram a todo o mundo, que sumaram com sua bondade, com sua espiritualidade, para melhorar não só seu próprio país, pero todo o mundo. E então, não podíamos deixar de ver como homem de gênio. Também está falando todavia do capítulo 1 de la Gênesis, como estaria a humanidade sem os homens de gênio? Como estaria essa humanidade? Como seríamos nós se a cada tempo não vinieran estes homens, estes espíritos maravilhosos que vêm acrescentar a todos nós de sua sabedoria, de seu conhecimento, de sua espiritualidade, de sua ciência, muitas vezes, em la parte científica. E então, nós aprendemos e o mundo avança com eles. ¿Por que avança? Porque onde estaria a humanidade sem os homens de gênio? Nós estaríamos gateando, quizás todavia, buscando muito despacio o conhecimento e aprendendo pouco a pouco, muito pouquito a pouquito. E então, quando chega uma pessoa que nos traz uma luz que alumbra caminho, adelanta toda a humanidade. E então, a humanidade sem os homens de gênio estaria pior de lo que está. Agora, nós vamos ver grande homem de gênio, que aí está. Este homem
que nosotros los espíritas amamos mucho. Tenemos por él una admiración, un reconocimiento muy grande, porque es un bienhechor de la humanidad, Allan Kardec. Nuestro Allan Kardec, Hipólite León de Nizar Rivaio, nuestro Allan Kardec. ¿Y cómo explicar la grandeza de los llamados hombres de genio? ¿Cómo explicar esa grandeza? Eso será que vino así como un privilegio de Dios para algunos, los escogidos. ¿Será que Dios ha buscado así sus hijos, este o este, para privilegiarlos? ¿O será que ser un hombre de genio es algo que sale de un esfuerzo muy grande, de una dedicación, de una lucha que no es fácil? Cuando nosotros vemos un gran escritor, un gran futbolista, los españoles como nosotros también, a todos ustedes les gusta mucho el fútbol. Entonces, un genio de la pelota. Cuando nosotros vemos, eso no sale así. La persona tiene, sí, una como si fuera una vocación, pero si él no se dedica, si él no se aplica, si él no tiene la disciplina, nunca llegará a ser un genio de la pelota, de la literatura, de la religión, del arte. Entonces, la grandeza de los llamados hombres de genio, eso sale del alma, del esfuerzo, de la dedicación de cada uno. Entonces, mañana estaremos todos de cumpleaños en el mundo espírita. Mañana estaremos todos de cumpleaños. Surge la doctrina de los espíritus. El 18 de abril del 1857, con los esfuerzos del maestro leonés Allan Kardec, ¿no? Ese maestro ha hecho un esfuerzo muy grande para que pudiéramos, ¿no?, estar ahora con la doctrina de los espíritus en la mano y en el cerebro, y más todavía en nuestro corazón. Entonces, vamos a recordar que en el Evangelio según el Espiritismo hay un pasaje de San Mateo, capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Venid a mí todos los que sufrís y estáis sobrecargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi fardo es ligero. Qué enseñanza maravillosa está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, el Cristo Consolador. Venid a mí todos los que sufrís y estás sobrecargados. Cristo no ha hablado de que quitaría todo nuestro dolor, todos nuestros problemas. Él aquí está hablando de la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga es que nos molesta, la sobrecarga que muchas veces nos hace curvar delante del dolor. Y entonces, venid a mí todos los que sufrís y estás sobrecargados, y yo os aliviaré.
yo no quitaré los problemas de uno, yo trataré de aliviar para que puedan seguir la caminada. Entonces, tomar mi yugo, mi orientación, mi enseñanza sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis reposo, un poco de paz para vuestras almas, porque mi yugo, mi orientación, mi enseñanza es suave y mi fardo es ligero. Todo eso nosotros aprendemos en la doctrina de los espíritus de una forma diferenciada. Así nos estamos aquí teniendo el consuelo en la fe en el porvenir, en ese pasaje de Mateo, que Mateo nos dejó, el consuelo en la fe que nosotros necesitamos tener en el porvenir, en el futuro, porque nada, en una vida no es nada, una vida son segundos en toda la eternidad. Y entonces, el problema de hoy, que estamos viviendo hoy, pasados 50, 20 años, si volvermos nuestros pensamientos hacia atrás para recordar, nosotros vamos a pensar que, qué problema, ¿verdad? Yo sufrí tanto y ahora, ¿qué es eso? Ya pasó, ya se me quitó el dolor, porque el tiempo va poco a poco arreglando todas las cosas, principalmente cuando tenemos fe, cuando tenemos la seguridad de que estamos caminando bajo los ojos de un Padre que es todo amor y bondad. El consuelo en la confianza en la justicia de Dios. Nada me va a pasar que no sea necesario para mi progreso, para que yo pueda adelantar espiritualmente. Entonces, nosotros no tenemos que estar tan desesperados con los problemas, porque esa confianza en la justicia de Dios, de que todo lo que va a pasar es necesario para que yo pueda sumar una experiencia nueva para mi bagaje, para que yo pueda ser más útil adelante. Así nosotros precisamos pensar. Y entonces, todavía, en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo, ya ahora un pasaje de San Juan. San Juan nos dice en el capítulo 14, él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré a nuestro Padre, y él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conoceréis, porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, que es el Santo Espíritu, que enviará a nuestro Padre en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo he dicho. Entonces, aquí, en este pasaje, nosotros nos ponemos de rodillas, arrodillados delante de tanta verdade, de tanto consuelo, tanta esperança.
Si me amás, guardad mis mandamientos. Cumpla lo que yo he enseñado. Busque hacer lo que ustedes han aprendido y estudiado. Y yo pediré a nuestro Padre, y Él os enviará otro consolador. Y este consolador va a permanecer con nosotros siempre. Es el Espíritu de verdad que el mundo en aquel momento no puede, él decía, no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. ¿Quién ve el Espíritu de verdad? ¿Será que ese Espíritu de verdad es para ser visto con los ojos? ¿O es para ser vivido y sentido con nuestros sentimientos? Mas vosotros lo conoceréis, porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros, porque no estará afuera, estará adentro, estará con nosotros, estará en mi intimidad, en mi íntimo, en mi naturaleza espiritual. Mas el Consolador, que es el Santo Espíritu que enviará a nuestro Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que yo he dicho. Mucha cosa, nosotros sabemos que Jesús no ha podido hablar, Jesús no ha podido decir todo. Si sin decir todo, ha pasado lo que ha pasado, sin decir todo, Jesús ha sufrido lo que ha sufrido. No podemos ni imaginar si Jesús dijera todo, hablara todo. Y entonces el hombre de genio, Allan Kardec, já um espírito preparado durante tantos e tantos anos, vino com sua personalidade de um maestro, uma persona dedicada a hacer perguntas, a la pesquisa, um cientista, diríamos assim, porque buscava comparar e ver se a realidade era mesmo aquello que lhe estavam dizendo. E então, este homem de gênio preparado vino e então, com seus esforços que foram tão grandes, ao ponto de perder hasta sua saúde, ha conseguido deixar as obras que chamamos las básicas, aquellas que quedan abajo, sosteniendo el edificio de la doctrina espírita que nosotros estamos estudiando todos los días y todavía no tenemos capacidad de saberlo todo, y todos los días aprendemos algo nuevo, porque nos ponemos, yo no había puesto atención en esto, todavía no sabía que esto sería posible, y así nosotros vamos caminando con nuestros estudios, con nuestros esfuerzos de alumnos que querem e desejam aprender um pouco mais. E então, a Terra está já em la Gênesis de Allan Kardec, está sometida à la lei de progresso. Todos nós sabemos disso. Todos estamos bajo la lei de progresso. Uma das leis de Deus que todos vamos, quem não vá, como el abrir de uma flor, vá, aunque seja com um fuzil, uma arma, pero vá adelante, com o dolor, não é? Se a pessoa não vá adelante, não siga adelante, não aprende como a flor se abre,
tão tranquila, essa pessoa vai sim, vai progredir, porque aunque seja com o dolor, como se fuera um perro difícil, intentando morderla, e ela vai adelante, aunque seja assim. Então, a Terra está sometida à lei de progresso. A Terra como planeta, físicamente, por la transformação de los elementos que la componen. Nosotros sabemos de eso, desde que la Tierra surgió, ha pasado por tantas y tantas, son vulcanes, huracanes y temblores y tantas cosas que hay, que la Tierra cambia, el paisaje cambia, el paisaje después de un fenómeno de la naturaleza, cambia. Y entonces nosotros nos quedamos mirando, eso es natural. Ahora, así como la Tierra cambia, la parte física de la Tierra cambia, moralmente por la depuración de los espíritus encarnados y desencarnados que la pueblan, también nosotros cambiamos. Entonces, la Tierra está sometida a la ley de progreso y los hombres y mujeres, todos los espíritus encarnados que estén aquí en la Tierra, también están sujetos a la ley de progreso. Gracias a Dios, si no fuera así, estaríamos allá todavía como hombres, los hombres que vivían ahí corriendo sus mujeres por los pelos y así y sería. Así entonces, moralmente, por la depuración de los espíritus, nosotros vamos a cada encarnación aprendiendo algo, progredindo un poco más. Poco a poco nosotros estamos siempre creciendo y aprendiendo. Y esto es de una importancia muy grande, porque nada nos es exigido. Cada uno sigue como puede, cada uno sigue con sus esfuerzos. Unos caminan más rápidamente, otros más despacio, pero todos caminan hacia adelante. Y aquel que quede ahí parado, para atrás no vuelve, quedó parado, pero a lo mejor vienen los perros del dolor para que avance un poco más. Entonces, eso está en el capítulo 18 del libro La Génesis. Y aún en el libro La Génesis, capítulo 18, nosotros vamos a ver, en este tiempo no se tratará más de un cambio parcial, de una renovación limitada a una región, a un pueblo, a una raza. Es un movimiento universal que se opera en el sentido del progreso moral. Un nuevo orden de cosas tiende a establecerse y los hombres que le hacen la mayor oposición con ella trabajan sin saberlo. La generación futura, desembarazada de las escorias del viejo mundo y formada de elementos más depurados, se encontrará animada de ideas y de sentimientos diferentes de los de la generación presente, que se va a pasos agigantados. Entonces, nosotros tenemos que ver que la renovación ella no estará limitada a un pueblo, a una raza, solamente aquí, solamente en Europa, solamente en América, solamente en África. No, la renovación será para todos. Y ahora mismo nós estamos passando por algo que é mundial, por algo que está
haciendo todo el mundo volverse para algo invisible, que es un virus, el COVID-19. Y entonces nós estamos viviendo esto, viviendo esta experiencia de aprendizaje y a donde nosotros también estamos teniendo la oportunidad de poder ver lo importante que es la fraternidad, la unión de todos, porque ahora el dolor llegó para todos. No hay raza, no hay situación económica, nada, nada, si es el sexo, nada, nada, nada. Nosotros todos estamos en el mismo barco, en la misma embarcación, con lucha, con dolor, viviendo una experiencia única y muy importante para nuestra evolución. Entonces, el espiritismo en los días actuales, el espiritismo en los días actuales es de una importancia muy grande, porque está trayendo, nos trae la esperanza de que la vida sigue. Nosotros vamos a volver a vernos, aunque alguien haya desencarnado antes, pero voy a encontrarlo porque tengo la seguridad de eso. Tengo la seguridad de que todo lo que las experiencias, aunque sean difíciles, son muy importantes para mí, para mi evolución, y yo necesito sacar el mejor provecho de esta experiencia. Yo necesito vivir este momento con mucha dedicación, buscando mirar a cada instante lo que puedo aprender de cada día. Aunque el día sea difícil, vamos a aprender qué es lo que yo puedo aprender, qué es lo que yo puedo enseñar a alguien. Y entonces, muchas veces, nosotros pensamos así, ¿será que el momento actual, será que yo no puedo, no hay otra referencia? ¿Será que nunca en la vida, nunca la humanidad ha sufrido tanto? Porque tanta tecnología, tanta cosa, y no se puede evitar, no se puede dejar de sufrir las cosas que están sucediendo, los problemas no solo de salud, pero los económicos, el hombre con tanta inteligencia, tanta cosa que sabe, y no puede poner eso en práctica para facilitar la vida de la gente, principalmente de la gente más pobre, la que pasa hambre, la que no tiene cómo vivir, de le dar la comida a sus hijos. Yo no sé ustedes en España cómo están, pero nosotros con el hambre está muy grande en el Brasil, y entonces nosotros tenemos dolor en el pecho muchas veces cuando vemos que nosotros tenemos lo que comer y sabemos que hay gente que no, en ese momento no tienen lo que ofrecerle a un hijo, a su familia, y eso nos duele, aunque mucha gente esté haciendo movimientos, buscando mejorar la situación de la gente que no tiene cómo ofrecerle la alimentación a su familia, pero aún así no es suficiente, porque hay, como está lá en el Evangelio, los infortunios ocultos, aquellos que están pasando aprietados,
estão sofrendo, pero estão allá em sua casa. Les dá pena sair a pedir e nadie sabe o que estão passando. Em estes dias, eu estava oyendo a um espírita de Rondônia, aqui de Brasil, do norte de Brasil, e este espírita se chama Jorge Elarrat. Tiene um nome um pouco diferente. E então, este espírita é muito estudioso. E ele estava dizendo que nós não estamos passando o pior momento da humanidade, não? E ele dizia que há 100 anos, com a gripe espanhola, casualmente espanhola, houve também uma pandemia e houve muita gente que se morreu. Aqui em Brasil, inclusive, se morreu Eurípides Barçanulfo, um grande espírita, uma pessoa, um espírito muito adelantado para nosso tempo, assim que ha deixado um exemplo de vida fantástico. E então ele se morreu na pandemia da gripe espanhola. E então ele estava falando que a geração de nossos abuelos, bisabuelos, passaram por a Primeira Guerra Mundial. Em seguida, um dia depois que se havia terminado a Primeira Guerra, vino a pandemia. E essa pandemia levou aí um bom tempo, 2, 3 anos. E depois, em seguida, como 20 anos depois, já estávamos em la Segunda Guerra Mundial. Então, nós nos ponemos assim a pensar, tanto sofrimento com a Primeira Guerra, com a pandemia, e o homem não ha cambiado tanto. Ha hecho a Segunda Guerra, e depois da Segunda Guerra, nós hemos vivido a Guerra Fria tantos anos, e os pontos de guerra sempre são tantos. As guerras com armas, pero também os pontos de guerras entre pessoas, em sua convivência, em sua dentro de los hogares, são constantes. E nós necessitamos aproveitar essa doutrina para fazer uma análise. Será que verdadeiramente essas pandemias, estes sofrimentos tão grandes, nos estão servindo de algo? Agora mesmo, quando termine esta pandemia, quando isto seja passado, como estaremos nós outros? Sem falar de los tantos que se han muerto, como estará o paisaje espiritual da terra? Será que volveremos a estar em guerra, uno com o outro? Uma religião com a outra, um partido político com a outra, um clube de futebol com o outro, guerreando, matando-se? Será que estaremos hasta dentro da mesma instituição espírita, a casa espírita, peleando entre nós outros? Será que estaremos em isso todavia? E então, nós escuchamos tantas e tantas histórias com relação às pessoas que saem do coma em los tratamientos intensivos, em los hospitales, e escuchamos as pessoas, muitas delas, ai, minha vida ha cambiado depois que eu estive em coma, eu he visto um túnel, eu he passado, eu he visto uma luz, eu he visto tanta coisa, e a hora que volvi a la vida, eu não posso ser o mesmo, eu sou agora mais calmo, eu sou mais, tenho mais
resignación con las cosas, yo soy más caritativo. ¿Será que seremos, después de tantos que han pasado por el coma, ahora, en esta situación que vivimos, será que haverá un cambio? Ojalá, ojalá esto pase, porque nosotros nos ponemos a pensar. En estos días, yo he tomado conocimiento de una persona que yo conozco desde joven, que estuvo en el hospital, en una UTI, nosotros aquí llamamos unidad de tratamiento intensivo. Entonces, ella estaba muy mala con COVID. Y cuando pasó un día que estaba muy mala, ella, que es evangélica, es una persona que es de la religión del protestantismo. Y entonces ella ahí estaba tranquila, sufriendo. Y se acerca de ella una enfermera fula, muy bonita, que se acercó de su cama y la miró con tanta simpatía y le pasó como que algo tan bueno con su mirada, con su forma de acercarse de ella. Y ella entonces la miró y como que la entendió sin que ella le hablara. Y entendió que ella volvería otro día. Y así fue. La enfermera se fue. Ella se puso feliz con esta visita, pero ¿quién sería? Al día siguiente volvió la misma enfermera bella, fula, linda, con los ojos azules, y que la miró con simpatía. Y entonces después se desapareció. Y ella se ha mejorado tanto después de eso. Y cuando fue conversando con una persona espírita, la persona fue a la computadora y buscó la foto de Sheila, la enfermera alemana. Y entonces le enseñó la foto y le preguntó, ¿conoces a esta señora? Y ella le dijo, era esa la señora que estaba allá en el hospital visitándome. Una señora que siquiera creía en los espíritus. Ay, y Sheila fue a visitarla con tanto cariño, con tanto amor. Y ella ahora anda, después que salió del hospital, anda siempre preguntando eso, preguntando y queriendo saber de tantas cosas del espiritismo, porque nadie le ha echado ese cuento. Ella lo ha vivido. Y entonces ahí está el espiritismo cambiando con seguridad a una persona. Y otro amigo de nosotros nos ha dicho también que un amigo de él, quien siquiera tenía religión, ese era completamente vive por vivir. Y entonces, cuando estuvo también en el tratamiento intensivo, llegó un día, él estaba despierto, no estaba durmiendo, así. Le echó ese cuento a su amigo, estaba despierto y le dijo que llegó un hombre y con una señora, y ese hombre llegó y lo puso a mirar, ¿no? Se puso a mirarlo. Y la señora le dijo así, este aquí es el padre Pena Blanca, como si fuera padre Pluma Blanca. Y entonces, y se puso a reír y dijo, me estoy riendo porque a él no le gusta que le digan padre. A él le gusta que le digan nada más que Pluma Blanca. Y ese señor entonces cogió
unas semillas, le hizo, las trituró, las machacó con la mano, las machacó bien con la mano, cogió esa semilla machacada como una harina y la echó encima, por encima de él, que estaba ahí acostado. Y entonces, después de esto, él se ha mejorado de una forma. Y le estaba diciendo a su amigo, yo que no creía en nada, ahora no puedo dejar de creer, se pasó conmigo. ¿Cómo son estos dos cuentos que estoy echando los cuentos aquí para ustedes? Son tantos otros, hay mucha gente pasando por experiencia de casi muerte, viendo a los espíritus. Unos pasean cuando están ahí dormidos, ¿no? Pasean y ven y después se recuerdan. Otros, siquiera, otros tienen otra clase de experiencias, pero la mayor parte tiene una experiencia espiritual en estos momentos. Y entonces las respuestas, ¿quién les dará las respuestas? Sino la doctrina de los espíritus. La doctrina que Allan Kardec tanto trabajó para que ella estuviera con nosotros, este consolador que nos da la esperanza, que nos trae alegría de que todo eso va a pasar. Y entonces, aquí en el libro La Génesis, capítulo 18, vamos a ver la regeneración de la humanidad. No tiene absoluta necesidad de la renovación integral de los espíritus. Basta una modificación en sus disposiciones morales. Esta modificación se opera en todos aquellos que están predispuestos a ella cuando son sustraídos a la influencia perniciosa del mundo. Los que vuelven en este caso no son siempre otros espíritus, sino frecuentemente los mismos espíritus pensando y sintiendo de otro modo. Cuando este mejoramiento es aislado e individual, pasa desapercibido y sin influencia notable en el mundo. Entonces, vamos a ver que basta una modificación en sus disposiciones, en nuestras disposiciones morales. Y ese cambio, esa modificación en nuestra moralidad va a depender de que todos estemos predispuestos para hacer ese cambio, para dar ese salto, para que podamos crecer. Es necesario que nuestra voluntad esté nos empujando para adelante, para que nosotros verdaderamente podamos crecer y así, de esta forma, influenciar todo el mundo, tener una influencia positiva. Porque cuando yo cambio, nosotros tenemos, no son solamente los espíritus desencarnados que influencian en los encarnados, en nuestra vida. Nosotros influenciamos en la vida una del otro. Por eso, muchas veces nuestros padres nos dicen, no quiero que tú estés jugando o estés con
tal persona con tal amigo, porque él no es un buen amigo, porque el padre y la madre saben que la influencia de este amigo no será positiva para su hijo. Y eso pasa muchas veces. De la misma forma, cuando es un amigo bueno, muchas veces tiene una influencia tan grande en la vida del otro para mejor que hay un cambio de posicionamento, hay un cambio de vida. Essa modificação se opera quando a pessoa está predispuesta, pero sufrimos as influências de los desencarnados, pero também de los encarnados. Então, é muito importante que dejemos uma boa influência em el mundo. É muito importante que nuestra vida sea una vida de una vida positiva, aunque sea algo pequeñito. Muchas veces nosotros no reencarnamos con tareas grandes, no estamos aquí para hacer grandes maravillas, pero las cositas chiquitas, com um ninho, um hijo que necessita de nós, é um espírito muito necessitado, e que meu trabalho é com esse hijo, meu trabalho é em la evangelização de los niños na instituição espírita, e são coisas pequenas em aparência, mas são muito grandes espiritualmente falando. E nós queremos, en este momento, recordar que, por ejemplo, nosotros en Brasil estamos con todos nuestros trabajos espíritas en la casa de cada uno en su casa. Hacemos los estudios por la computadora, hacemos todo, las conferencias, las palestras, todo en la computadora. E então, uma casa espírita que tinha 50 pessoas trabalhando aí todos os dias, agora essa casa espírita já se ha multiplicado em 50 casas. Uma casa passou a ser 50 casas. Por quê? Porque cada um trabalhador, cada um destes que aí trabalham, em sua casa, estão vivendo suas tarefas, seus trabalhos espirituais, seus estudos. A casa de cada um se transformou em uma casa espírita. E por isso, as casas espíritas se multiplicaram. E se multiplicarão muito mais quando depois, mais tarde, mais adelante, todos puedan volver e se encontrar, e muita gente vai chegar perguntando muitas coisas, perguntas que serão hechas para que a doutrina espírita pueda contestar. El Consolador prometido por Jesús, ese que trae el alimento para nuestra alma, que nos da esperanza en días mejores, que nos hace vivir los problemas de la vida y del mundo, pero con los ojos siempre para arriba, buscando las bendiciones de más alto. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a todos estos hermanos que ahí están hasta ahora con nosotros, que Dios bendiga a estes que me invitaron y que fueron muy gentiles y amables. Estoy muy feliz por estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias.